domina tu mente, domina el mercado. Prepárate para el análisis técnico más avanzado. Hola traders, un saludito, espero que estén teniendo un gran inicio de semana y que sigamos ahí conectados día a día mejorando. Vamos a hacer un análisis del Nasdaq y cómo desde la semana pasada pues nos dio todo ese objetivo que buscábamos. Es más, dio un objetivo mucho mayor donde se pudo evidenciar claramente cómo el mercado justamente rompe los niveles de los 25.000, que era una zona objetiva después de todo ese rango que observamos por allá el 16 de octubre, donde estaba visitando estas áreas de rango y consolidación. Después de toda esta expansión, entonces podemos ver cómo el mercado ha ido recuperándose, como ayer y el día de hoy, pues en sección asiática el mercado recuperó precios por encima de los 25.300 a los 25.529, que era esa zona, recuerden esa zona de ventas que teníamos acá. Vamos aquí a colocar esta referencia porque esta zona es una zona bastante interesante que vamos a tener en cuenta. Recordemos que hablábamos de esa probabilidad de que el mercado pues rompiera esa área, ¿sí? Volviera otra vez, hiciera una especie como de retesteo a esta zona de corrección donde el mercado trabaja esta línea de soporte ahora en una línea de resistencia, nos empieza a dar una especie como de convergencia donde se evidencia como el mercado buscó esta área para de nuevo venir a expandir por debajo de las zonas de los 25.000 y en este caso llegar a los 24.500, 24.600 aproximadamente. Se puede evidenciar cómo el mercado entonces de nuevo vuelve a atacar esas áreas de los 25.456. Vemos también cómo esta línea, esta Genial Line, que es la que nos marca la tendencia, como en este momento pues está aún trabajando el precio, todavía no termina de superar al 100%, veamos que está dejando una especie de mechazo, pero por el momento vamos a observar si esa vela de 4 horas que estamos observando termina con un mechazo y el mercado vuelve a entrar, quizás para volver otra vez a buscar estas áreas de los 25.200. Aquí, por ejemplo, el mercado podemos ver cómo está trabajando esta área, donde vamos a observar si vuelve otra vez a ingresar por debajo, si se sostiene esa fuerza. Aquí veamos, por ejemplo, cómo va a venir otra vez a trabajarla y si quizás vuelve otra vez a atacar, pierde fuerza y volvemos otra vez a buscar áreas de los 25.000 y ver si de nuevo otra vez vuelve a tomar aquí impulso para de nuevo buscar áreas quizás superiores a los 26.000. Ya sería una confirmación a esta validación. Aquí si por ejemplo tiramos un Fibonacci nos podría estar dando un 61.8 por acá en estas áreas y quizás el mercado vuelva acá, ya lo supere con impulso y fuerza para quizás empezar a darnos una estructura como esta. Es una de las probabilidades, todo depende y al final el precio es el que tiene la razón. Otro panorama que estoy observando que también es muy probable, vamos a ir acá borrando este escenario, recordemos solo son estrategias, son análisis que se pueden dar. Por el momento lo que estoy también viendo es que el mercado está soportando esta área de ventas. Acá hubo una fuerte intención de ventas. Por el momento el mercado está tratando de superar esas áreas por encima de los 25.500. Así que va a ser un área bastante interesante, ¿sí? Que el mercado probablemente va a empezar a validar. Como primera zona objetivo, voy a seguir teniendo en cuenta el escenario que el mercado vuelve otra vez a retestar estas áreas, hacer una especie como de retesteo
En caso tal de que lo haga, pues aquí podríamos ver una clara intención. Para yo poder buscar ventas, la verdad esperaría que este, este nivel de corrección, el túnel Domenech, es un indicador que me ayuda a identificar zonas de corrección, ya sea para vender, en este caso, cuando este indicador, este túnel está por encima del precio y la Genial Line, que es esta, que me va marcando la tendencia principal, está por encima del túnel y el precio está por debajo del túnel y de la Genial Line, entonces nos da una probabilidad muy alta de que el mercado continúe cayendo, siempre y cuando el precio se mantenga por debajo de la zona de corrección o el túnel Domenech, entonces siempre vamos a considerar ventas. En este caso, por ejemplo, si tenemos la Genial Line por debajo, el túnel Domenech por encima de la Genial Line y el precio por encima de la Genial Line y de la zona de corrección del túnel Domenech, siempre y cuando entonces esté el precio por encima de estos dos indicadores, vamos a buscar entonces compras. Y también le sumamos otro indicador que es el Willy, que es el que nos marca pues la fuerza del mercado y que nos confirma entonces la continuidad. Por ejemplo, siempre y cuando entonces el Willy esté por encima de los menos 25, ¿sí? Esté por encima de los menos 25 y nos esté marcando ya la línea verde por encima de esta zona, eso quiere decir que hay bastante fuerza compradora. En el caso contrario del Willy, si el Willy está por debajo, ¿sí? Y si le adicionamos, si encontramos una vela de fuerza en ventas, como por ejemplo esta barra marrón, digamos que cuando hay fuerza alcista, encontramos la primera vela de fuerza, es una vela azul y una barra verde. ¿Sí? Entonces, cuando ya encontramos ventas, un mercado bajista o una microtendencia bajista, en este caso, entonces podemos identificar que el precio está por debajo de los menos 75, ¿sí? A zonas quizás de 86 menos 100, y podemos observar que aquí la línea que nos estaba marcando compras está en verde, aquí ya empieza a estar en rojo, lo cual nos confirma también una probabilidad de que el mercado se va a mantener con fuerza bajista. Por el momento está en una zona neutral. Podemos evidenciar que también pudo haber entrado fuerza. Vamos a ver. En caso tal de que el mercado ya el indicador nos vuelva a mostrar fuerza bajista y el precio entonces empiece a estar por debajo de estas áreas, quizás, y la Genial Line se mantenga y vuelva otra vez el precio a estar por debajo de la zona de corrección, entonces podríamos empezar a buscar ventas de nuevo a los 25.000, ¿sí? Y observar quizás una nueva dirección donde también aquí vamos a tener en cuenta esta línea dinámica en caso tal de que el mercado, por ejemplo, vamos a hacerlo más detalladamente. Todo esto es en base al lenguaje del precio, la importancia de entender las estructuras y líneas dinámicas del precio. Aquí podemos darnos cuenta, por ejemplo, cómo el mercado, ¿sí? Está por encima de esta línea dinámica, pero en este momento está trabajando esta área de resistencia, donde anteriormente fue una zona de soporte, o sea que en el muy corto plazo, esta área está sirviendo como una resistencia fuerte. Y lo que les decía, miremos que por ahora la Genial Line está manteniendo la fuerza, o sea que este nivel sigue siendo un nivel muy fuerte para el mercado resistir. Hoy no creo que lo rompa, se puede mantener ahí, así que si vuelve otra vez entonces a ingresar por debajo de estas líneas, por debajo de la dinámica, si vuelve a entrar por debajo y vemos que el indicador y el túnel Domenech sigue marcando una dirección bajista, aquí por ejemplo con algún retesteo y un rompimiento fuerte de esta área de los 25.200, podríamos buscar de nuevos objetivos a los 25.000,
¿sí? Y quizás entonces podríamos proyectar toda esta área donde ya vamos a observar qué va a pasar acá o si el mercado definitivamente quiere seguir expandiendo. Pero por ahora me voy a centrar en estas áreas, que es un promedio de más o menos eh, 400, 500 puntos en todas estas áreas. Entonces, la primera zona objetivo para vender. Si se mantiene por debajo de estos niveles, entonces podríamos buscar objetivos a los 25.200, ¿sí? Como primera zona de llegada, ver si el mercado mantiene la dinámica, o sea, esta línea dinámica, si la mantiene, si la respeta, podríamos entonces acá con total seguridad. Aquí ya sería más confirmado un movimiento. ¿Qué es lo que yo busco? Yo busco un movimiento más probable, ¿sí? Donde no tenga ninguno de estos muros, sino que el precio tenga libertad para moverse. Entonces yo, por ejemplo, lo que buscaría es un movimiento diferente, ¿sí? Aunque se puede ver pequeño este espacio, es una probabilidad en caso tal de que se dé, si por ejemplo acá podríamos estar buscando este tipo de movimientos y no nos caería nada mal 200 puntos a llegar de nuevo a los 25.000. Esto sería como más confirmado, pero si somos arriesgados y vemos acá entrada de fuerza, si el mercado no se sostiene ahí, entonces podríamos buscar los 25.000. Entonces ya tenemos varias áreas o la área mucho mayor que también es la más probable, es que el mercado rompa con fuerza, vuelva otra vez a sostener estos niveles y nos empiece a trabajar entre estos rangos. Así que bueno, pendientes de esta semana, todo es una probabilidad. eh, Simplemente estamos analizando nuestras probabilidades. Esto no son recomendaciones de entrada. Simplemente estamos proyectando y mirando cuál escenario se puede dar y en cualquier dirección. Si por ejemplo esto ya cambia la dirección, la Genial Line está por debajo, el túnel está también por encima de la Genial Line y el precio está por encima del túnel ya, y nos empieza a manejar como una especie de zona de corrección. Entonces, por ejemplo, en caso tal de que así sea, nosotros podríamos buscar entonces ventas por encima, perdón, podríamos buscar compras. ¿Cuál sería la indicación para yo empezar a buscar compras? Primero que el mercado venga a hacer un retesteo mayor, que venga a hacerlo a los 25.000, que genere este nivel, ¿sí? Un 61.8 o quizás un 50% de todo este fractal y que de nuevo vuelva a coger impulso y a partir de acá ya podría yo plantearme compras de los 25.000 en adelante a los 25.700, pero lo primero que tendría que hacer es un fuerte retroceso, acá retestear estas áreas, trabajar a esta zona y rompiera toda la dinámica con fuerza. Entonces son estrategias que se van planteando. Esto no se da en un día, en 2 días. Esto puede que se dé en una semana, 3 días, cuatro, ¿sí? O la próxima semana. O puede que el mercado se quede acá en este rango lateral. Así que por eso es importante esperar que hayan confirmaciones, señales claras. Y cuando ya tengamos claro la dirección, entonces empezamos a operar bajo nuestro sistema. Espero que esta semana entonces ustedes estén claros, vayamos con paciencia. Por lo general yo en una semana como máximo estaría haciendo 2, 3 operaciones por semana, ya que pues trabajo con temporalidades un poco más altas, 4 horas diario, semanal, y solo bajo a operar a estructuras micro cuando en 4 horas se me confirma alguna de las estrategias que les estoy planteando, ya sea para comprar, esperar entonces que se configuren todos los panoramas, que los indicadores también me están dando las señales y que el lenguaje del precio me trabaje como yo quizás estoy esperando que lo haga según el panorama alcista, ¿sí? O según el panorama bajista.
no tengo ningún sesgo, lo que hago es seguir el precio, seguir su huella y en base a eso, ya sea por encima de estos niveles, si el mercado entonces viene primero a corregir, hace una corrección, entonces vería una probabilidad de comprar. Si el mercado viene y trabaja la estructura dinámica y se mantiene y genera fuerza en estos niveles, entonces venderíamos según lo que el mismo mercado nos enseña. Así que, bueno, muchas bendiciones y les deseo una feliz semana. Sigan ahí pendientes. Nada, lo único que les digo es colaboren con un like, un comentario. Esto nos ayudaría bastante. Si crees que te estamos agregando valor, aportando algún valor a tu operativa, pues lo mínimo que esperamos es que nos ayuden. Un like no demora en nada. Si les gusta nuestro video, si no les gusta también, un dislike y estamos para mejorar. Bendiciones. Domina tu mente, domina el mercado.